Continuamos con la exposición del alumno Yeray Pérez Martínez con su trabajo titulado Conocimiento de la sociedad sobre los agujeros negros, tutorizado por Francisco José Ganga Martínez. Buenos días, mi nombre es Yeray Pérez Martínez y con permiso del tribunal me dispongo a realizar la defensa de mi trabajo de investigación, cuyo título es Conocimiento de los agujeros negros de la sociedad, bajo la tutorización de Francisco José Ganga Martínez. Antes de comenzar, expongo claramente el índice a seguir de mi trabajo. Primero de todo, empezaré con una breve introducción del porqué de la elección de esta temática en concreto. Esto irá seguido de una explicación de los conceptos básicos de los agujeros negros para su posible comprensión. Posteriormente, plasmo los objetivos e hipótesis que ya planteamos al comienzo de nuestro trabajo. Más tarde, haré una síntesis de todo el proceso que hemos llevado a cabo en la metodología, incluyendo el análisis de los datos, los cuales discutiré. Y por último, en las conclusiones se verá si nuestras hipótesis han sido ciertas. Bueno, primero, la razón por la que comenzamos este trabajo es por lo fascinante, a la vez que complejo, que se muestra el universo y lo que contiene, especialmente estos agujeros negros, ya que han sido durante los últimos años un tema muy discutido, del que se ha podido obtener bastantes méritos científicos, como por ejemplo algunos premios Nobel, por las numerosas investigaciones que se han llevado a cabo recientemente. Por estas mismas razones, nos planteamos averiguar el nivel de conocimiento que hay en la sociedad, en nuestro entorno, sobre estos cuerpos. Antes de saber esto, necesitamos saber lo que es un agujero negro. Mucha gente tiene el concepto de agujero negro como otros simples cuerpos estelares que se pueden encontrar en el universo, pero realmente estos son regiones del espacio que poseen la capacidad de atraer toda la materia que hay a su alrededor gracias a su inmensa capacidad de atracción gravitatoria, producida a causa de su grandísima densidad, por lo que técnicamente son invisibles, ya que ni la luz puede escapar de ellos. Se detectan a través de la materia que les orbita o la que absorben. Una primera idea de agujero negro fue dada por parte de un geólogo llamado John Michell en el siglo XVIII, pero como he dicho, esto solo fue una mera idea, ya que principalmente los agujeros negros se basan en la teoría de la relatividad de Einstein, con la curvatura del espacio-tiempo. Los agujeros negros pueden nacer de la muerte de una gran estrella, lo que llamamos una supernova, y se considera el posible nacimiento de un agujero negro cuando esta estrella posee al menos 8 veces la masa del Sol. En cuanto a su estructura, mayoritariamente se encuentran divididos en varias partes y capas. Como bien muestra este esquema, lo que primero podemos encontrar es la ergosfera, aunque esta sea una falsa capa, ya que es la encargada de la gravitación del mismo y de atraer toda la materia hasta la primera capa, que es el horizonte de sucesos o de eventos, por el cual la materia pasa pero no puede retroceder, es decir, que atraviesa un punto de no retorno. Es debido a que ahí la velocidad de escape necesaria es igual a la velocidad de la luz. Y por último, y en el centro de un agujero negro, nos encontramos con la singularidad, el lugar donde toda la materia se destruye, pues se cree que ahí nos encontramos con una densidad infinita, y es donde el espacio y el tiempo se curvan hasta el infinito, un peculiar lugar donde simplemente las leyes de la física ordinarias dejan de servir. Ahora que conocemos las nociones básicas de agujeros negros, pasamos a los objetivos e hipótesis de este trabajo. El objetivo general de este trabajo es evaluar el nivel de conocimiento sobre agujeros negros que hay en la población de las Torres de Cotillas. De ahí subyacen nuestros dos objetivos específicos, que son diferenciar este conocimiento por la edad, el sexo, el nivel de estudio y el estado profesional, y conocer qué aspectos de los agujeros negros se saben mejor. Antes de pasar al análisis de los resultados, realizamos una serie de hipótesis en relación al grupo de encuestados y en base a los objetivos planteados. Estas son que el género masculino sabe más sobre el tema de los agujeros negros, que las personas mayores de 45 años tienen un menor conocimiento, que el grupo que tenga un título universitario será el que domine sobre este tema, que la población no trabajadora será inferior a la trabajadora, que la población más joven conoce más y que las preguntas sobre los conceptos básicos de los agujeros negros serán más acertadas. Dicho los objetivos e hipótesis, continúo con una explicación de la metodología de este trabajo. En cuanto al diseño de este, empleamos un enfoque cualitativo, ya que utilizamos los sentidos para explicar los fenómenos y un cuestionario. También empleamos una metodología mixta, utilizando datos de proyectos científicos y documentales, junto con información empírica extraída de nuestro cuestionario. En cuanto a la población y muestra, nuestro objetivo fue difundir nuestro cuestionario con la máxima muestra de población de las Torres de Cotillas que pudiéramos obtener, consiguiendo únicamente 72 encuestados. Como ya he mencionado, he utilizado un cuestionario.
en el cual solicitábamos una serie de datos personales, aparte de 15 preguntas sobre agujeros negros formuladas a partir de la información extraída del marco teórico. Y por último, para la difusión de este, lo compartimos con las máximas personas de nuestro entorno que pudimos conseguir. Y ahora continúo con el análisis de resultados y su discusión. Los datos obtenidos en el cuestionario, tanto información personal como sobre los agujeros negros, de las 15 preguntas sobre los agujeros negros, las clasificamos en base a los aciertos y a la nota media de cada individuo. Aparte, tuvimos en cuenta los parámetros de la edad, el género, el nivel de estudio y el estado profesional, como ya he mencionado en los objetivos. Y con estos parámetros dividimos en diferentes grupos para clasificar el perfil de cada uno de ellos en base a la puntuación media y a los aprobados. El primero de los parámetros que empleamos es el de la edad, donde pudimos obtener esos tres grupos. En cuanto a la puntuación media, se ve una igualdad notable entre los dos grupos más longevos, teniendo la nota que supera el aprobado de 7,5, el grupo de las personas mayores de 45 años, y el grupo más joven se encuentra un tanto alejado. En cuanto en la comparación por los aprobados, vemos que el grupo mayor de 45 años sigue dominando con 13 aprobados. Y con esta línea de tendencia podemos ver la subida del número de aprobados de cada uno de los grupos. Ahora, en cuanto al parámetro del género, inicialmente contábamos con tres grupos, hombre, mujer y otro. Pero debido a que en nuestro cuestionario nadie respondió esta tercera opción, lo reagrupamos en los dos primeros grupos. En cuanto a la comparación por la puntuación media, se obtuvo la media masculina de 7,20 puntos, mientras que la femenina resultó ser un tanto inferior. Y como en el parámetro anterior, también comparamos en base a los aprobados, pero esta vez tomamos porcentajes, ya que se presentó una diferencia importante del número de hombres frente al de mujeres, obteniendo así que casi la mitad de los hombres obtenieron un aprobado frente al 30 y poco por ciento de las mujeres que lo consiguieron. Luego, en cuanto al nivel de estudios como parámetro, obtuvimos 5 diferentes grupos. Primero, las personas que únicamente poseen la educación secundaria obligatoria. Luego, las personas que han logrado superar el bachillerato. Después, aquellas personas que han realizado un grado en formación profesional, ya sea medio o superior. Después, los que denominamos universitarios, es decir, que hayan conseguido un grado universitario, un máster o un doctorado. Y por último, aquellas personas sin titulación. Es decir, que de este último grupo solo tuvimos 2 participantes, por tanto no se debe tomar mucho en cuenta. En cuanto a la puntuación media, obtenemos que estos dos grupos superan el aprobado, los que han realizado un grado de FP y los universitarios, estando un tanto superior el grado de FP, mientras que los otros 3 grupos no superan el mismo. Pero en la comparación por el porcentaje de aprobado, aún podemos ver que el grado de FP domina entre ellos, teniendo más de la mitad de sus integrantes con una nota aprobada. Y las personas que únicamente poseen la ESO se encuentran totalmente alejados de los demás. Ahora, en cuanto al estado profesional como parámetro, únicamente lo dividimos en 2 grupos diferentes. La población no trabajadora, que incluye a estudiantes, jubilados y desempleados, y a la población trabajadora. En cuanto a la comparación por la puntuación media, obtuvimos que la población trabajadora supera su puesta obteniendo una nota aprobada. Pero se ve de mejor forma la diferencia entre estos dos grupos en la comparación por el porcentaje de aprobados, donde la población trabajadora obtuvo la mitad de sus integrantes con una nota aprobada. Ahora, en cuanto a las preguntas más y menos acertadas, obtenemos que la pregunta número 2 y la número 1 han sido las más acertadas. La número 2, con 55 aciertos, dice: ¿por qué sabemos que en una región del espacio hay un agujero negro? Seguida de estas 4 opciones, la cual la verdadera es que porque poseen mucha masa contenida en poco volumen. Luego, la segunda pregunta más acertada, con 51 aciertos, es la número 1, donde solicitamos y donde pedíamos identificar a través de estas 4 imágenes cuál de ellas se identifica con un agujero negro, la cual es la primera. Luego, en cuanto a las preguntas menos acertadas, obtuvimos que fueron la número 12 y la número 10. La número 12 contó con solo 16 respuestas correctas, que decía que qué leyes de la física se cumplen en un agujero negro, la cual es la última, ninguna, como ya mencionado anteriormente. Y por último, la pregunta menos acertada fue la número 10, con 10 aciertos, en la cual otorgamos 4 afirmaciones, de la cual una era ya falsa, que se corresponde a que en un agujero negro la temperatura es mayor al Sol. Dicho los análisis de los resultados, pasamos a la conclusión de esto.
En cuanto a las conclusiones por la edad, podemos deducir que el grupo de mayor edad posee un mayor conocimiento que el más joven, teniendo entre ellos al individuo que obtuvo la mayor puntuación del cuestionario, de 13 puntos sobre 15, al contrario de lo que afirmábamos en nuestra hipótesis. Esto puede ser debido a que la población de mayor edad está más al tanto de las noticias del día a día que los más jóvenes. Pero en la hipótesis en cuanto al género sí que estábamos en lo cierto, ya que ha sido la población masculina la que ha obtenido mejores resultados, aunque ninguno de los dos grupos superara el aprobado. Esto puede ser debido a que los hombres presenten un mayor interés por el espacio y la astrofísica, porque puede que hayan recibido desde pequeño la información de que esto era más interesante. Pero de nuevo volvemos a fallar en el nivel de estudios, ya que han sido las personas que han realizado un grado de FP las que han superado con creces a los demás, en contraposición a lo que afirmábamos de que serían los universitarios los que dominarían. Y esto puede deberse a que en la formación profesional se fomente el interés por lo complejo. Luego, en cuanto al estado profesional, volvemos a estar en lo cierto, ya que ha sido la población trabajadora la que ha dominado sobre su huesta. Y esto podría deberse únicamente a que es una población más activa. Luego, en cuanto a las preguntas más y menos acertadas, técnicamente estábamos en lo cierto. Aunque nuestra hipótesis era un tanto abierta, podemos decir que en las preguntas más acertadas sí que se trataban de conceptos básicos, mientras que las preguntas menos acertadas se podrían definir como algo complejas. Es decir, que nos hemos llevado algunas sorpresas, como por ejemplo el individuo que mencionaba anteriormente, que poseía la mayor puntuación, resultó haber realizado estudios de humanidades, estando esto alejado de la astrofísica. Como conclusión general, podemos decir que la mayoría de personas no poseen un gran conocimiento sobre los agujeros negros, ya que hemos podido observar a lo largo de los resultados que casi ningún grupo superaba el aprobado, y si lo hacía era por menos de un punto. Podemos deducir así que el tema de los agujeros negros no es de gran interés, pese a su gran importancia. Y estas han sido las referencias más importantes que he utilizado a lo largo de mi trabajo. Y tras finalizar mi defensa, me pongo a disposición del tribunal para cuantas preguntas deseen realizar. Gracias, Geray. Nos has dejado con esa imagen que se me va la vista para allá, ¿no? Pero te tengo que mirar a ti. Bueno, muchas gracias. Muy bien explicado. Es difícil, pero lo has explicado muy bien. Gracias. Y bueno, yo quería consultarte una cosa. He leído en el marco teórico que has usado ChatGPT. Lo usé una vez porque... Solamente una vez, ¿no? Sí. No, que no es que esté mal ni bien, sino que quiero que nos digas exactamente de todos los trabajos que hemos visto esta mañana, ninguno de ellos nos ha hecho una referencia a que lo ha usado. Entonces, pues queremos nosotros como docentes pues también saber si te ha sido útil, si ves que es una herramienta que tengas que aconsejar a tus compañeros. Dime un poquito por qué lo hiciste y qué tal ha sido tu relación. Dime. Principalmente porque en ese momento ChatGPT era como que había surgido, por así decirlo, estaba como tomando fama y no sé, intenté comprobar si de ahí podría obtener información verídica o usable, pero es preferible no utilizarlo ya que no puede otorgarte las fuentes de información que es necesaria para seguir tu investigación. Es mejor utilizar trabajos científicos o documentales como a la antigua. Enhorabuena por tu trabajo, porque Gracias. es un tema realmente muy complejo y nos lo has acercado, yo creo que a todo el público, a entender un poquito más qué es esto de los agujeros negros. Y en relación a eso, tú estás estudiando física este año en segundo y me gustaría saber si has llegado a este tema por interés personal o porque era uno de tantos temas que se ofertaba a nivel de centro como línea de investigación, si realmente te interesa la astrofísica o tu opinión personal. Pues sí, siempre me ha parecido algo interesante ya que es muy complejo, como he dicho al principio, porque es literalmente es algo que es muy difícil de comprender, entonces me ha parecido como fascinante el estudio de estos cuerpos y del agujero negro en concreto.